despertar, ¿ya? Ya. A ver, con esto van a despertar. ¿Quién le ha compartido mi historia? ¿Quién la ha copiado? ¿Qué es esta historia? Ya, ¿ya? Dale, silencio, dale fuerte. Claro. Habrás prohibido una historia de amor imposible. Dale. Aviso importante, si tienes menos de 18 años, por favor, sale del programa ahora mismo. También sale. ¿Ves? Ya están despertando, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí, hay secuencias. Ya seguimos. Dale, fuerte. Fue una noche de tempestad, una noche oscura y fría. Dale. La electricidad se había ido, solo lo iluminaba la luz de los rayos que entraba por la ventana. Es como esa. Dale. Fuerte. De repente, quizás por el temor, sintieron sus cuerpos juntos tan cerca en una atracción animal. ¿Quién nos está haciendo leer? Díganme. ¿Qué cosita rica? Ya, silencio. Seguimos. Este es pequeño WhatsApp. Dale. Comenzaron a besarse, dice besarse, y acariciarse apasionadamente. Seguimos. Dale. Sabían que lo que hacían estaba errado, que no debía ser, pero No podía resistir a la tentación y era tan delicioso estar abrazados. Señora, ¿ves? Ya han despertado todos. Ya, a ver, por favor. Dale. Dale. De repente las luces se encendieron. ¿Cómo les han pillado? Nadie tiene menos de 18 años, ¿verdad? No. Miren cómo se han pillado. Y se encendieron las luces y ¿qué vieron? Sábado, ¿verdad? Era bajado el viernes en la noche, doctor. Entonces al final sí fue incesto. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Fue interracial, pero ¿PH? Es la 25 bolos. Todos salen un caso. Ya, ahora sí vamos a empezar. Es algo cortito que lo vamos a hacer y algo entendible para que no se confundan mucho lo más necesario, ¿ya? Que han despertado, entonces está mejor. El desequilibrio ácido base necesitamos un poco conocer lo más necesario, entonces vamos a empezar diciendo de que generalmente decimos de que los trastornos agudos graves del pH pueden ser mortales si es que va variando bastante el pH, ya sea hacia acidosis o hacia alcalosis, puede llegar a fallecer el paciente, en este caso paciente pediátrico, ¿no? Entonces es importante su control del equilibrio ácido-base va a depender de 3 factores, ¿no? En este caso la parte metabólica que está por el riñón, la parte respiratoria que está por los pulmones y en este caso la parte de lo que es los tampones amortiguadores que son intracelular y extracelular que van a ir regularizando el pH, ¿no? Para no olvidarse, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Tenemos que saber bien lo que se refiere, ¿qué es un ácido? Un ácido es una sustancia que va a liberar o que va a donar un ion hidrógeno, ¿no?
¿Qué es una base o un álcali? Es una sustancia que va a aceptar o recibir, va a recepcionar un ion hidrógeno. Y los tampones o amortiguadores, estos son sustancias que van a ir atenuando los cambios del pH. Cuando una persona va consumiendo bastante cosas ácidas, cosas alcalinas, entonces estos son los que se encargan de regularizar para que no suba o disminuya el pH, ¿no? Entonces es importante saber los tampones o amortiguadores intracelular y extracelular que existen. La homeostasis ácido-base, hay que saber de que hay consecuencias sistémicas para que se realice una acidemia. Estas consecuencias sistémicas para que se realice una acidemia, estamos hablando de una disminución del tono vascular. Cuando el tono vascular va a disminuir, puede ser un factor que nos lleve a una acidemia, ¿no? Otro también es la depresión del sistema nervioso central. Cuando hay una depresión del sistema nervioso central, también nos puede llevar a una acidemia. Otra cosa importante es un edema que puede existir, una vasodilatación que puede existir y por ende nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Entonces eso también nos puede llevar a una acidemia, la formación de eso, ¿no? Fuera de eso, también las alteraciones de la conducción auriculoventricular pueden desencadenar una acidemia. Y las consecuencias o las causas que nos puede llevar sistémicas a una alcalemia, generalmente va a ser una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Si el aumento, la vasodilatación nos llevaba a una acidemia, entonces una disminución de este flujo sanguíneo cerebral nos va a llevar a una alcalemia, ¿no? También el menor aporte de oxígeno que va a ir hacia los tejidos nos puede llevar a una alcalemia. Y por ende también una disminución del umbral convulsivo. Esos pacientitos que están con convulsiones, todas las cosas, también nos puede llevar a una alcalosis, o en este caso una alcalemia. El equilibrio ácido-base normal, estamos hablando la parte respiratoria de los pulmones a través del PCO2, ¿no? Y este PCO2, recuerden que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, lo normal. Mayor ventilación que produzca va a disminuir el PCO2. Si el paciente tiene menor o disminución de la ventilación, va a aumentar el PCO2. Entonces ya sabemos, ¿no? Si va a disminuir por debajo de 35 es porque la ventilación está aumentada. Si va a disminuir la ventilación, el PCO2 se va a elevar mayor a 45 milímetros de mercurio. Los pulmones, a través del dióxido de carbono, generando el metabolismo normal y va a formar un ácido débil. Entonces, este PCO2, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, como les recalco nuevamente, mayor ventilación, menor PCO2. Menor ventilación o disminución de la ventilación va a aumentar el PCO2, que en este caso ya vamos a ir viendo lo que es la parte respiratoria. A nivel de los riñones, uno es los pulmones, ¿no? El otro es los riñones. Esto generalmente son los encargados de excretar los ácidos endógenos. Y estos ácidos endógenos generalmente están representados en este caso por el bicarbonato, ¿no? Y el bicarbonato normal que se está llevando, que se está manejando hoy es de 20 a 26 miliequivalentes. Hasta hace poco había de 22 que lo manejaban a 28, ¿no? Pero actualmente de 20 a 26 es lo que se maneja. Entonces, por debajo de 20, como en este caso, disminución del bicarbonato por debajo de 20, hablamos de una acidosis metabólica. Mayor a 26, cuando va aumentando el bicarbonato, hablamos de una alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, eso para tomar en cuenta y de acuerdo a eso, tomar conducta. Entonces, los trastornos del equilibrio ácido-base, vamos a ir viendo tanto la parte pulmonar y la parte metabólica. Este componente respiratorio está representado por los pulmones a través del PCO2, ¿no? Y el componente metabólico está representado por los riñones a través del bicarbonato. Entonces, en base a esto vamos a ir manejando lo que se refiere al desequilibrio ácido-base. Llamamos eudemia cuando el pH se encuentra dentro de lo normal, de 7.35 a 7.45. Entonces, tenemos eudemia, ¿no? Si hay acidemia, estamos hablando cuando el pH se encuentra por debajo de 7.35, ¿no? Y hablamos de alcalemia cuando se encuentra el pH por encima de 7.45. Entonces, eso para tomar en cuenta también esos términos, ¿no? La acidosis metabólica, vamos a su principal representante, el bicarbonato, que va a estar disminuido. Alcalosis metabólica, va a haber aumento del bicarbonato por encima de 26 miliequivalentes litro.
Acidosis respiratoria cuando el PCO2 está elevado, estamos hablando mayor a 45 milímetros de mercurio. Alcalosis respiratoria cuando está disminuido el PCO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio. La acidosis metabólica, que es el principal representante de esto, las consecuencias que nos da, generalmente las causas está abocado a la alteración de la capacidad del riñón para excretar el ácido. Entonces, cuando existe un problema a nivel renal que no puede eliminar tanto el ácido, ahí es el principal problema que nos puede llevar a este problema. Posteriormente también el exagerado aporte de ácido al organismo, entonces cosas ácidas que constantemente van consumiendo. Ejemplo, vitamina C que vayan tomando cada día 1 gramo, puede ser un factor de riesgo a la larga que nos puede llevar también a este problema, ¿no? También lo que se refiere a las diarreas. Las diarreas también nos van a ocasionar una acidosis metabólica. Pacientitos que están con gastroenteritis, como hemos hablado, están bastante tenemos que estar equilibrando lo que se refiere con pérdidas concurrentes, déficit previo, que hemos hablado de necesidades basales, no corregimos correctamente, candidatos a que nos lleven a una acidosis metabólica, ¿no? Pacientitos que presentan acidosis tubular renal, que se abrevia como ATR. Estos pacientitos que presentan acidosis tubular renal, incluso hay pacientitos que se presentan con una vida de 4 días de vida neonatitos que ya tienen esta acidosis tubular renal, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que podría ser una sospecha de acidosis tubular renal? Con un examen general de orina. En el examen general de orina el pH es demasiado ácido, ¿no? O sea, un pH incluso de 5 podemos encontrar. Entonces estos pacientitos ya pedimos otros exámenes para confirmar nuestro diagnóstico. Una hipoxemia, la falta de oxígeno que nos lleva, entonces el pacientito nos puede ir llevando a la acidosis metabólica. Una anemia grave de la misma forma. Estos pacientitos nos van a ir llevando a una acidosis metabólica y un shock. Cualquier tipo de shock, que sea shock distributivo, shock cardiogénico, que sea shock hipovolémico, nos puede llevar a una acidosis metabólica. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica? Va a depender mucho del factor que esté causando esto, ¿no? Si es una gastroenteritis, la diarrea va a estar presente, que nos va a llevar incluso a una deshidratación grave. Los pacientes ya van a estar deshidratados, no solamente leve, sino grave, y esto ya es candidato a que nos lleve. Las náuseas, vómitos, típico, por esas cosas ya pierde desequilibrio electrolítico, se altera el pH y nos lleva a una acidosis metabólica. La hiperventilación, como hemos dicho, por la hipoxemia que presenta, los pacientitos tratan de compensar con una hiperventilación. Esa hiperventilación se conoce como respiración de Kuznets, ¿no? Generalmente eso se va a presentar típico en una acidosis metabólica. Va a presentarse arritmias cardíacas, también una hipertensión compensatoria que va a presentar el organismo, va a tratar de compensar todo eso y se manifiesta con una hipertensión momentánea, ¿no? Alteraciones de la conciencia, va a empezar a haber somnolencia, va a haber letargia, va a haber instabilidad, va a llegar a coma, no controlamos esto en cuestión de minutos, se nos puede ir a shock y hasta incluso la muerte por una acidosis metabólica. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos pacientitos para evitar esas cosas, ¿no? Los exámenes complementarios ya para acidosis metabólica, alcalosis metabólica, todo esto lo que vamos a ver, sí o sí una gasometría, ¿no? Para actuar rápidamente. Lo ideal es la gasometría arterial. En último caso no pudieran tomar, entonces la venosa, ¿no? ¿Han visto tomar las gasometrías? ¿No? ¿Sí? ¿De dónde lo toman? Entonces facilito se ubica la tabaquera anatómica que tenemos a este nivel. Y entonces ahí la aguja va en forma de 90 grados. En neonatitos vamos a una dirección de casi lo que se refiere a 30 grados, ¿no? Entonces para ir encontrando lo que se refiere a la arteria radial y de ahí respiramos, ¿no? En cuestión de 5 minutos, 3 minutos ya está nuestro informe de gasometría para tomar conducta y ya directamente evitar que se nos complique estos pacientes. Electrocardiograma, sí o sí, porque hemos visto de que presenta arritmias, todas esas cosas, entonces tenemos que ir corrigiendo esto y verificando sus datos. Electrolitos, generalmente una acidosis metabólica está asociada ya sea con una hiponatremia o una hipercalemia, entonces necesitamos ver cómo se encuentran los electrolitos. La función renal, hemos dicho también que otro factor de riesgo es a nivel renal, entonces que va a retener el ácido, entonces eso tenemos que ir viendo cómo se encuentra nuestra función renal, con creatinina, con urea, todas esas cosas. Un hemograma, puede haber
sepsis que nos puede llevar a lo que se refiere una acidosis metabólica. Entonces tenemos que pedir un hemograma para ver cómo se encuentra la parte de la serie blanca, qué tipo de desviación encontramos, reactante de fase aguda para determinar si es un proceso infeccioso, es un proceso viral, no hay un proceso infeccioso, es un proceso inflamatorio. Entonces dependiendo de eso para ir viendo qué más podemos completar en el tratamiento, ¿no? Una acidosis metabólica sí o sí es internación, no podemos manejarla ambulatoriamente y a su casa, ¿no? Entonces lo primero es internar a nuestro paciente, tenemos que tratar la causa dependiendo qué es, ¿no? Si es un problema gastrointestinal, entonces antieméticos, rehidratación, en este caso por solución endovenosa. No podemos dar de vía oral a un paciente con acidosis, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo netamente vía endovenosa, por eso estamos internando a nuestro paciente. Podemos utilizar uso de drogas vasoactivas, dependiendo, porque ya les he dicho, en principio puede estar con hipertensión, posteriormente se hace hipotenso, entonces tenemos que nuevamente compensar esa hipotensión que está presentando para evitar un shock que nos puede dar, ¿no? Tenemos que ir administrando bicarbonato si el pH es menor a 7.20. Con un pH menor a 7.20, entonces bicarbonato podemos utilizar. La dosis del bicarbonato para compensar, aquí les estoy dejando por si acaso. Entonces vamos a calcular el peso del paciente por una constante 0,3 y lo multiplicamos por el exceso de base que nos reporta lo que es la gasometría, ¿no? Entonces recuerda, eso nos sale médicamente y esa cantidad tenemos que administrar al paciente. Podemos administrar en bulo o solución continua dependiendo de la gravedad del caso. ¿Cómo sería eso del exceso de base? En la gasometría nos reporta tanto lo que se refiere el bicarbonato, nos reporta sodio, nos reporta potasio, nos reporta el PCO2, nos reporta lo que es el CO2, nos reporta el pH, nos reporta el anión GAP, que es, y el exceso de base. Entonces, para sacar eso, no estoy metiendo ya lo que es anión GAP mismo, que es de 12 a 18, lo normal, porque ahí nos vamos a complicar más, más profundo entrar, eso ya tienen que verlo en otra materia, no me voy a meter a eso, digamos, ¿no? Entonces, el exceso de base es un dato importante para ver y regularizar el pH, por eso ese exceso de base que nos puede reportar menos 11, más 12, dependiendo, más 50 incluso nos reporta, entonces eso tenemos que ir multiplicando con nuestro constante 0,3 y de acuerdo a eso ya vamos a tener. La alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, generalmente, estos pacientitos, por presentar vómitos, generalmente estamos hablando de más de 5 al día, vómito no nos va a llevar, de 5 al día, uso de diuréticos continuo, más que todo diuréticos de asa, nos va a llevar a estos problemas. Una insuficiencia cardíaca congestiva, de la misma forma, es candidato para que este paciente nos pueda llevar a una alcalosis metabólica. Un síndrome nefrótico, también. Síndrome de Cushing también que nos puede llevar. Administración de álcalis también nos puede llevar, ¿no? Los pacientitos que están utilizando incluso el álcalis, ¿en qué entra? ¿Qué es el álcalis? ¿Qué? ¿Qué es? Por ejemplo, un antiácido. Ah. El mismo bicarbonato, algunos ven, ay, me está quemando mi estómago. No tienes un... ¿Es una reacción bioquímica, no? Eso. No, el omeprazol es inhibidor de la bomba de Putaz. Antiácidos. Pero es un... Claro, pero lo que más estamos hablando son, por ejemplo, bicarbonato. Hay algunos que vienen cuando se toman, al día siguiente están con su resaca, ¿no? Viene bicarbonato, ese compuesto. Entonces están tomando, ay, con eso están constantemente recibiendo, esto va absorbiendo el bicarbonato. Al absorber el bicarbonato ya va a empezar a cambiar poco a poco. Y si van tomando constante, es un factor que sí va a llevar eso. Pero si toman uno al mes, digamos, no pasa nada, no es de que no llegue a cambiar esto. Las manifestaciones en la alcalosis metabólica sí o sí nos va a dar sed. Entonces pacientes sedientos. Estos pacientitos pueden presentar edema en miembros inferiores. A veces sospechan de que no estás con un problema cardíaco o renal, sin embargo está signos de una alcalosis metabólica. Parestesias puede presentar, ¿no? Ese adormecimiento que va a tener en extremidades inferiores, esa sensación de hormigueo que puede presentar, a nivel de la cara igual como adormecido va a estar la carita, puede presentar tetania, confusión mental, puede presentar, los reflejos van a estar hiperactivos, va a haber un espasmo, taquicardia e hipotensión, ¿no? Entonces en el otro había un principio hipertensión, en esta hipotensión va a haber, ¿no? Lo contrario también que va a presentar. Entonces, con estos datos, tu
pacientito igual vamos a tener que pedir una gasometría arterial, lo ideal para ir viendo, porque el pH varía bastante de una venosa y de una arterial. Los electrolitos, hemograma, pruebas de función renal y un reactante de fase aguda que sería que puedas pedir para controlar eso. El tratamiento, de la misma forma, corregir primero el estímulo primario, la causa que está causando, evitar factores de reabsorción de bicarbonato más que todo. Entonces, si está tomando bastante bicarbonato, incluso ahora están vendiendo omeprazol con bicarbonato también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ir cortando esas cosas que pueden llevar a la larga. Una solución de cloruro de sodio que nos puede ir bien, incluso a un principio, si no está tan marcado esta alcalosis, con saltos de irritación oral también nos puede ir bastante bien, una solución estándar, ¿no? Las de baja osmolaridad. Y si no, entonces cloruro de sodio, que es la solución fisiológica, vamos calculando a necesidades basales con pérdidas concurrentes para ir corrigiendo esto, controlando y monitorizando, ¿no? Todos los pacientes sí o sí tienen que estar monitorizados. No va mejorando, en la siguiente si se hace un control, entonces utilizamos un cloruro de amonio que vamos a ir corrigiendo con eso. No hay resultados con eso, entonces podemos utilizar aminoácidos, entonces utilizamos la quinina, la lisina ya para ir corrigiendo. Esto ya es tratamiento netamente de cuidados intermedios o terapia intensiva, ¿no? Entonces ustedes hasta aquí podrían llegar y los refieren y de acuerdo se van corrigiendo estos pacientes, para que no lo dejen así nomás, ay, es alcalosis metabólica, referencia, ¿no? Con una solución fisiológica los refieren y ya por lo menos algo puede salir compensando. Las complicaciones, igual que una acidosis metabólica, shock, muerte, que nos puede dar tranquilamente. Aquí ya faltaba lo que refiere a la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. La acidosis respiratoria, hemos dicho que está elevado, en este caso, lo que se refiere el PCO2, ¿no es cierto? En la acidosis respiratoria, más que todo, vamos a encontrar las cefaleas, las migrañas que va a empezar a presentar, ¿no? En estos pacientitos de la acidosis respiratoria. También vamos a encontrar lo que es las parestesias, lo que se refiere incluso las lipotimias que puede presentar, e incluso los desmayos que puede tener. Entonces, los pacientitos se van a sentir como mareados, las cosas, unas cefaleas que va a tener por lo que se refiere la acidosis respiratoria que está causando, ¿no? La alcalosis respiratoria es inferior a 35 milímetros de mercurio. Estos pacientitos, más que la cefalea, van a tener náuseas, sensación de náuseas y vómitos que pueden llegar, pero más que todo son salivales, ni siquiera alimenticios. Posterior al dolor de cabeza que va a presentar, con un vómito se va a corregir ese dolor de cabeza que presentan también. Entonces, estos pacientitos es incluso diagnóstico diferencial con migrañas o cefaleas tensionales que puede existir, ¿no? En esta tablita les estoy mostrando lo que se refiere, lo que nos puede reportar una gasometría, ¿no? Y en esto, para que vayan tomándole facilito y no hay donde perderse, una acidosis metabólica, vamos a ver el bicarbonato bajo, el pH bajo, en lo que se refiere al PCO2 bajo y el exceso de base disminuido. O sea, todo bajo es una acidosis metabólica, ¿no? Facilito. Acidosis respiratoria, el PCO2 elevado. Si es acidosis, obvio el pH va a estar bajo, el bicarbonato va a estar elevado y el exceso de base aumentado. La alcalosis metabólica, lo contrario de la acidosis metabólica, todo elevado, aquí está, fíjense. Bicarbonato elevado, pH obvio que va a estar elevado, PCO2 elevado y el exceso de base aumentado. Entonces, para diferenciar. Alcalosis respiratoria, el PCO2 va a estar bajo, en esta está elevado, obvio, para decir alcalosis va a estar bajo, ¿no? Si es alcalosis, el pH tiene que estar elevado, más de 7,45, el bicarbonato tiene que estar bajo y el exceso de base disminuye. Entonces, con esto ya para interpretar una gasometría ya es más fácil determinar en base a estos datitos que vamos a tener simples para ir corrigiendo. Listo. Hasta aquí es cortito. Ya no les quiero cansar, si no, van a estar aquí. Hasta aquí. ¿Es el examen? Su examen, siempre y cuando que defiendan bien sus trabajos, ¿no? Sus exposiciones. Si no defienden bien, bueno, las exposiciones no van a contar. ¿Ya? ¿No, doctor?